Cayeron, con los ojos llenos de sol, como un pájaro que en el vuelo una bala abate, para morir en cualquier lugar y sin dejar rastro, ignorados, olvidados en su último sueño. Cayeron, creyendo, ingenuos, que sus hijos podrían continuar su infancia. Que un día pisarían tierras de esperanza, en países pródigos, de hombres con las manos abiertas. 9 de la mañana, 8 minutos, con estos versos que estamos reconociendo en la voz de que Marcelo lo recordaba recién. Primero la canción de Charles Aznavour y después Bert Rupenian traduciendo, ¿no? Esta canción que tiene que ver con los hechos del genocidio del pueblo armenio, del cual en estas horas, concretamente mañana 24, se van a cumplir 111 años de ese genocidio y por supuesto, como cada año, la radio se suma a recordarlo y a reflexionar en torno a eso. Y para eso tenemos en el estudio, ustedes pueden ver la entrevista en vivo, a alguien de la casa, a Diego Karamanukian, conductor de Radio Arax los fines de semana aquí en la 36, el programa de la comunidad armenia. Diego, buen día, bienvenido. Buen día, Hernán, buen día, Marcelo, Blanca, Ángeles, a todos los muchachos, los compañeros que están aquí en la radio. Gracias por la invitación. Me siento obviamente como en casa, estamos ya integrados aquí a la 36 y bueno, reconozco el coraje, la coherencia de encarar el tema desde siempre, la 36, hablando de uno de los temas que hace al Uruguay distinto, porque es el genocidio armenio en el mundo entero como crimen de lesa humanidad fue reconocido por primera vez por el Estado uruguayo y es un acontecimiento que se recuerda mañana por la fecha que luego damos más detalles de por qué, pero que no es solo un tema, digamos, del pasado, se traslada hasta el presente, tiene su impacto sobre la realidad. Y el perpetrador, o sea, el Estado de Turquía, en aquel momento el Imperio Turco Otomano, que luego se transforma en la República actual, sigue cosechando los frutos de ese crimen en toda su dimensión, desde lo económico, lo político, lo geoestratégico, y los armenios seguimos sufriendo esa situación y la realidad actual de Armenia, luego de las guerras que hemos siempre comentado acá, están concatenadas esas guerras, esas limpiezas étnicas con ese episodio de 1915-1923, que si uno va a la historia, a los hechos, van mucho más atrás, desde 1895, que comienzan matanzas con el sultán rojo Abdulhamid dentro de un imperio. Tenemos que analizar, a la hora de estudiar un poco la historia universal, vemos que el imperio turco otomano de varios siglos tuvo momentos buenos, momentos malos, y justo estaba por colapsar, y en ese colapso se da toda esa situación de matanzas, de políticas de exterminio, y luego viene la Primera Guerra Mundial, etcétera. O sea, es un tema que lo podemos encarar dentro de la historia universal del siglo XX, pero si uno vamos hoy a la realidad que indica, bueno, que Turquía y Armenia todavía no tienen ni siquiera relaciones diplomáticas, no se solucionó casi nada, todo de palabra. Armenia necesita solucionar porque no puede como Estado, no puede con Turquía, Azerbaiyán, Israel, Pakistán, todos esos países que quieren que Armenia desaparezca porque es un Estado tapón ahí. Entonces tiene que buscar la diplomacia, un lenguaje. Claro.
pero no se termina de concretar. Claro, es importante repasarle esto que vos venís mencionando, Diego, los hechos que llevaron a ese genocidio, ¿no? En qué contexto histórico se dieron, donde se puede refrescar las causas, digamos, de Claro. por qué Turquía lleva adelante ese genocidio, ¿no? Bueno, primero, yo soy comunicador, estamos en la radio, yo no soy historiador, eso tiene que quedar claro. Obviamente todos los armenios tenemos una idea de todo esto porque la presencia armenia, la llegada de nuestros abuelos al Uruguay se da precisamente por ese episodio, o sea, el desarraigo de los armenios es por esa limpieza, esa expulsión, etcétera, etcétera. Obviamente que Turquía o el Imperio Otomano no dice, bueno, vamos a planificar un genocidio, o sea, ellos lo que querían era limpiar el Imperio Otomano de armenios. ¿Y cómo era la forma de limpiar? Bueno, expulsarlos, sacarlos del territorio, matarlos, neutralizarlos, buscar la forma que quede lo más pase desapercibido, o sea, no, o sea, la planificación existe, o sea, es un genocidio, y digo, hay que entender que después el crimen, la palabra genocidio, Lemkin la crea en base a lo que pasó con los armenios, pero mucho después, o sea, sí. Esto fue ya cerca de la Segunda Guerra, o sea, hay todo un tema lingüístico, ¿eh? Entonces Turquía dice, no, pero si el crimen de genocidio, la convención, se creó mucho después, ¿por qué? No, pero hay retroactividad, claro. O sea, digamos, no es que, o sea, entonces hay que entender un poco la realidad de esa época. Armenia está probado, cuna de la civilización, uno de los pueblos, etnias más antiguos del mundo, que surge en esa zona, en la zona del monte Ararat, en la zona que hoy está en Turquía, del lago Van, aparecen, o sea, estamos hablando de la presencia armenia allí desde milenios. Claro. Estamos hablando 5 o 6 mil años, o sea, con distintas presencias de conformación política nacional, desde reinos, obviamente todos los periodos. Hasta que, bueno, llegamos a la situación de que siempre estuvo bajo dominio de imperios, ya sea el imperio árabe, el imperio persa, el imperio, hasta que por el 1800 y pico ahí aparece el Imperio Otomano y los armenios convivían con turcos, kurdos, judíos en un imperio multiétnico, o sea, un estado, digamos, multiétnico que tenía a los turcos como mayoría. ¿Eso en qué época, Diego? Eso en el 1800, digo, yo reitero, no soy historiador y claro. Estamos hablando un poco sin precisión de muchas cosas, pero estamos hablando de un imperio donde los armenios incluso tenían presencia política en ese imperio otomano, desde los organismos legislativos, presencia económica, o sea, había una convivencia dispar, pero el destaque de la etnia armenia, de la colectividad, o sea, los armenios eran destacados en todos los ámbitos. Y había, o sea, convivencia. No podemos hablar de pacífica porque siempre había choques interétnicos, sin embargo no. Entonces el colapso, el declive de ese imperio, las derrotas en distintas guerras, los problemas de la crisis del capitalismo que se empieza a generar, los imperios obviamente se nutrían de las conquistas de lograr obtener materia prima, entonces esas cosas el Imperio Otomano las tenía en problemas, o sea, genera problemas entre la población y aparecen obviamente intenciones de cobrar más impuestos a los armenios que a los turcos, claro. o oprimir o manejar a los kurdos para que los kurdos presionen a los armenios, o sea, ese tipo de cosas empezó. Entonces obviamente que los armenios no querían ser presionados, aparecen discriminaciones. Entonces, obviamente que el sultán empieza a masacrar. Obviamente que las primeras matanzas se dan en distintas regiones, aparecen, 30.000 armenios,
20.000, o sea, van en periodo, empiezan, o sea, el 1,5 millones de armenios asesinados es un periodo de 1890 y pico hasta 1923, ya con la llegada de la República Turca, con Mustafa Kemal, etcétera, etcétera. Por eso es que la actual Turquía no puede perder responsabilidad, porque no fue solo el Imperio Otomano, sino también en la República Turca se dieron persecuciones y entonces en todo ese periodo van cambiando y se van dando choques, atentados, ataques, masacres, exterminio, política de ir eliminando, porque el problema era la debacle del Imperio Otomano, la crisis económica, social, política, las derrotas en distintos frentes, y había que solucionar el tema que la intolerancia nacional, obviamente las diferencias religiosas son parte, y también lo económico. O sea, los armenios tenían, obviamente era matar a las personas y apoderarse de sus riquezas o su patrimonio, etcétera, etcétera. Eso es un tema fundamental. O sea, no era solo vamos a eliminarlos y después que ellos hagan lo que quieran, lo que quede. No, el Estado, el imperio, deportaba, eliminaba y se apropiaba de las pertenencias, sean pocos o muchas. El sultán ya lo venía haciendo independientemente de esa revolución de los jóvenes turcos. Bueno, ¿no? El sultán venía matando, el sultán sanguinario rojo, que obviamente era un déspota y un asesino, que obviamente generó revolución interna también. Entonces, incluso muchos armenios creyeron que esa revolución de los jóvenes turcos que venían con educación europea, francesa, con las consignas de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, muchos armenios veían, es la paz, es la solución, y se comieron la pastilla y confiaron, y después se arrepintieron porque se dieron cuenta de que se habían equivocado. No todos los armenios, hay casos de organizaciones nacionales de izquierda, el Partido Socialdemócrata de Chaquián vio que había que desconfiar, que era una pantalla. Al contrario, eran más sanguinarios y más genocidas o más asesinos que el propio sultán. Entonces, ese cambio que se da, aparece como ya más organizada la actitud de exterminio, porque ya no era un sultán, digamos, ignorante, sino ya eran gobernantes preparados intelectualmente para la solución final. La solución final, ¿cuál era? Una Turquía o un imperio solo para los turcos. Y ahí no solo mueren los armenios, también le dan a los griegos, le dan a los kurdos, usan a los kurdos para matar a los armenios, y aparece ahí el plan ya sistemático, ya pensado, estructurado, con documentación, con predeterminación para la eliminación. Se puede decir que los historiadores entienden que aparece con la llegada de los jóvenes turcos, el partido İttihat ve Terakki, Unión y Progreso, ese comité que da un golpe de Estado y gana el poder. Eso se da además, y en el marco, claro, que a veces... 1907-1908 que llegan al poder los jóvenes turcos. Claro, ¿no? Pero después el inicio del genocidio en sí, de que se conmemora mañana, en el marco además de la Primera Guerra Mundial, que estaba en desarrollo. La Primera Guerra Mundial, 1913-1914, ahí le da una cortina, o genera las condiciones para que el genocidio pase desapercibido, porque el mundo estaba mirando para otro lado. Entonces, si uno analiza la prensa, incluso uruguaya, aparecen las noticias de toda la guerra, y también hay noticias de situaciones con los armenios, pero bueno, el mundo estaba mirando en ese sentido, y genera, bueno, las condiciones básicas para que Turquía pueda ser. Tenía Alemania como aliada, y se concretan, o sea, asesinatos, deportaciones, situaciones de eliminación, y por eso hay un número importante de 1,5 millones de personas, y eso se genera que la mayoría de los armenios que vivían allí, no todos, porque siguen habiendo armenios en el territorio de Turquía, y eso es una forma también de
de que bueno, se dio así, y también hay mucha inteligencia de Turquía de mantener algo de armenidad como para digan, miren, nosotros tenemos ciudadanos armenios y nos acusan de genocidio, pero viven armenios en Turquía. O sea, estamos analizando un tema en un país que tiene una de las mejores diplomacias históricas del mundo y saben manejar estos temas, y por algo Turquía, a pesar de la lucha, a pesar de la campaña, no ha reconocido el tema, ¿no? Ahora, ¿por qué no lo ha reconocido? ¿Qué lectura se hace? Y la lectura es que, bueno, primero, es un Estado poderoso, es miembro de la OTAN, y en esa zona Turquía es uno de los potenciales, de las nuevas potencias emergentes, y es una, o sea, los recursos que tiene y cómo juega con los bloques políticos, desde Estados Unidos a Rusia, con Irán, cómo se relacionan, es muy poderoso. Siempre ha tenido la virtud de saber neutralizar los embates. Los recursos que tiene Turquía, tiene de las diplomacias más eficaces y preparadas y astutas del mundo. Tiene mucho dinero, o sea, compra voluntades, o sea, hay desde universidades, historiadores, políticos vendidos a Turquía, y Turquía paga para defender esa versión, que la versión es, bueno, no fue un genocidio, fue un enfrentamiento, los armenios se alinearon con Rusia y querían hacer una revolución y fue una guerra, o sea, no hay ninguna, o sea, siempre están justificando o relativizando. La razón es esa, no es un país sencillo y tiene apoyo de muchos países, o sea, tuvo apoyo de... ¿Porque pueda tener consecuencias determinadas? Obviamente que Turquía ha avanzado y tiene miedo de las consecuencias que obviamente tienen que tener, o sea, ellos saben muy bien que si vos reconoces un crimen de lesa humanidad, tenés que reparar y pueden venir situaciones de complicaciones, ¿no?, jurídicas, económicas, o sea, también está lo otro, ¿no? Armenia hace poco que es un país, los sobrevivientes tenemos ya, o sea, el paso del tiempo ha favorecido a Turquía, y no nos olvidemos, bueno, el contexto. Esto se da en el 1915-1923, Armenia no tenía Estado, Armenia era una nación sin Estado. Armenia empieza a tener una república desde 1918, como para tener, pero cae esa república de 1918 hasta 1920, y Armenia pasa a ser parte de la Unión Soviética, donde no tenía una posibilidad de tener una política de, si bien se mantuvo la memoria, se recordó, en la Armenia soviética se construyó el memorial del genocidio, Armenia no tenía una política exterior sobre ese tema y estaba obviamente supeditado a lo que resolvía la Unión Soviética. Y la diáspora mantuvo esa lucha de memoria, de reclamo. Se reconoció el genocidio en el mundo, sin embargo, jurídicamente, en los foros internacionales, en los tribunales correspondientes, los fallos siempre fueron tibios, o sea, no hubo una condena que pusieran a Turquía en una situación obligada, y siempre logró zafar. ¿Por qué? Porque era miembro de la OTAN. Estados Unidos hace muy poco que tuvo un cambio, y la política que tiene Turquía de hacer valer su geografía y su peso hace que el tema del genocidio sea también una moneda de cambio. O sea, bueno, si vos reconoces el genocidio, yo dejo de tal cosa. O sea, como por ejemplo puede hacer en el Uruguay. Uruguay reconoce el genocidio, pero tiene muy buenas relaciones económicas con Turquía. O sea, entonces, si bien se mantiene eso, nadie va del todo a decir, bueno, ¿saben qué, Turquía? Ustedes son genocidas, nosotros no queremos hacer nada. Nadie le dice eso a Turquía. ¿Por qué? Porque es una economía, es un país de consumo, tiene su peso internacional, y a veces vemos que es evidente que por un lado se dice, sí, vos tenés una deuda pendiente, pero bueno, hay que hacer negocios contigo porque bueno, nos sirve y tenemos que ganar.
Es imposible no trazar paralelismos con situaciones de genocidios que se están dando en estos tiempos, ¿no? Como ya lo están recordando ustedes en mensajes, también pueden escribirnos, les recordamos al 099-326-381 o al chat en vivo del canal de la 36. Hacemos una pausa 9:27 y seguimos otro bloque con Diego. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Esta historia empezó así. Yo no canto por vos. Maya Castro celebra 20 años de trayectoria en el Teatro Solís. Una noche que quedará en la memoria. Un recorrido por las canciones que marcaron estas 2 décadas de música, junto a grandes artistas invitados. Sábado 22 de agosto, Teatro Solís. Entradas en venta por Ticantel. En Óptica Río 2, vemos por vos y para vos. Descubrí una nueva forma de ver el mundo con nuestros lentes de alta calidad. Monofocales, bifocales, multifocales, lentes de sol y lentes de contacto. Óptica Río 2. Estamos en 18 de julio 921, Casi Convención. Contactanos al 091-474-915. Te esperamos. Mañanas de Radio. Hijos de Armenia. Nueve y 29, seguimos conversando con Diego Karamanukian, conductor de Radio Arax, a propósito del aniversario que se cumple mañana, 111 años del genocidio del pueblo armenio. Yo le preguntaba a Diego en la pausa, porque se suma 1,5 millones de víctimas, ¿no?, de este genocidio, y le preguntaba qué estimación de población general de Armenia o del pueblo armenio había en esa época, ¿no? Sí, calculemos que habría 3 millones de armenios, mataron la mitad, 500,000 quedaron en la que fue República de Armenia, que luego pasó zozobras y se transformó en Armenia soviética, y después el resto se diseminó por el mundo y se formó la gran diáspora que tiene hoy presencia, bueno, en Sudamérica, en Argentina, Brasil y Uruguay, en Estados Unidos, en Canadá. Hay armenios en todos lados, pero pocos. En algunos otros países hay comunidades fuertes en Francia, en casi todos los países de Europa hay, en Grecia, en España, en Portugal, en Italia, después, bueno, en Rusia, en el Líbano, casi todos pasaron por Medio Oriente, Siria, ahí ahora está mermando por toda la situación de guerra. O sea, se puede hablar de que mataron a la mitad de la población de Armenia, que quedó, la nación armenia quedó decapitada. Fue una sangría, y sobre todo la fecha del 24 de abril es significativo porque es cuando se arresta a los intelectuales, a los referentes religiosos, músicos, poetas, a las personas que podían llegar a organizar una autodefensa o orientar a resistencia. Entonces es significativo por eso. Los arrestan y después los eliminan, y por eso es que se tomó esa noche, esa fecha del 24 de abril como la de la recordación de todo ese genocidio que reiteramos, o esas masacres que comenzaron con el sultán Abdulhamid, el sultán rojo, prosiguieron con los jóvenes turcos que tuvieron 3 cabezas ahí, Talat, Enver y Cemal, los 3 ministros del Interior, de Guerra y de Marina, y después sigue con Mustafa Kemal, que se lo presenta hoy como el fundador de la República, pero también fue un verdadero genocida
y responsable de toda esta masacre, ¿no? Ahora, Diego, con tanta información que los tiempos cambian, yo recuerdo, más o menos habla de 35 países, puede ser, que reconozcan, y la actitud del gobierno de Estados Unidos de Biden de reconocerlo, ¿ese cambio qué significó? Bueno, fue positivo, o sea, todos esos aspectos, todos esos reconocimientos sumaron opinión pública, o sea, no cambiaron la realidad, o sea, acá hay que entender, o sea, este crimen y esta situación de violación de los derechos humanos, por más que se reconozca, se pronuncie, etcétera, el daño ya está hecho, o sea, y todos los demás elementos que continúan, el genocidio cultural, la intención de eliminar de la faz de la tierra, se sigue generando, o sea, las consecuencias siguen. Todos esos reconocimientos, esos pronunciamientos, esa conciencia generó en el mundo, conciencia o conocimiento. Pero lamentablemente, si uno ve, no sirvió de mucho porque han sucedido otros genocidios, incluso con el pueblo armenio ha sucedido una limpieza étnica, como lo venimos siempre diciendo, o sea, no es contundente que el reconocimiento es la solución o es lo definitivo. Es importante, es cierto, lo que pasa en Uruguay es positivo, desde el reconocimiento estatal, la política que hay, los espacios de memoria que se han generado, la educación, que la prensa, que en el Uruguay hay una conciencia de que los armenios no vinieron acá a hacerse la América, sino vinieron obligados a sobrevivir, porque no tenían dónde ir, y de casualidad encontraron al Uruguay, o la promoción que hizo el Uruguay en aquella época con el gobierno de Valle de Ordóñez de traer gente, llegó a que muchos armenios compraron un boleto de barco y llegaron a Uruguay desde Europa o vía Medio Oriente, no sé, distintas rutas. O sea, pero lo importante es que ningún reconocimiento, ningún pronunciamiento estatal va a subsanar el daño eterno que la nación armenia, que todos los armenios vamos a tener por esto que pasó. Sin embargo, la vida continúa. Los turcos, al menos es lo que yo entiendo, Armenia y Turquía van a seguir viviendo o deben seguir viviendo una al lado de la otra. Entonces, de alguna forma tienen que convivir con esa distinta visión de lo que pasó hace 111 años. O sea, los estados están intentando construir la vida con una visión distinta de un episodio. O sea, Turquía y su gobierno entiende que no fue un genocidio, y Armenia entiende que fue un genocidio, pero a ver cómo, a pesar de esa discrepancia, abren las fronteras, tienen relaciones diplomáticas, y no sigue pasando esto que está pasando, es que todo armenio de Armenia se levanta y mira a ver si desde Turquía no salió ningún avión o dron para bombardear, o si la frontera, o sea, eso las fronteras no funcionan normalmente. Hay problemas, ¿no? Sigue cerrado, Turquía sigue condicionando su actitud hacia Armenia con lo que Azerbaiyán le dice. Hay todo un tema ahí de ese acuerdo preliminar que todavía no se firma definitivamente. Hay todo un manejo de las potencias, de la intención de Trump de instalarse en Armenia para pegarle a Rusia y controlar a Irán. Hay una promesa, hay distintas situaciones que todavía están en el tema. Sin embargo, el tema del genocidio es mucho más amplio, que es también eliminar la presencia armenia de esa región. Armenia es un escollo, es un país tapón que está dentro de un conglomerado de países, digamos, pro-turco. Hay mucho de eso también, hubo siempre. Entonces, en parte, ese genocidio que se planificó no se concretó porque el objetivo era eliminar a todos los armenios. Entonces, podemos decir que genocidio hubo, pero genocidio total o genocidio absoluto no se logró por la vocación, la férrea voluntad del pueblo armenio de
subsistir, de diseminarse para reformularse. Hay muchas versiones de crear la cultura armenia donde sea, y no solo en la tierra armenia. O sea, se crea la República Armenia, que luego se sovietiza y crece, porque Armenia durante la Unión Soviética era un desastre, porque se moría la gente, no tenía casi población, y Armenia crea un estado de la nada, y después se mantiene ese estado soviético, y después cuando cae la Unión se independiza. O sea, es un milagro todo esto. Ahora, en el hoy, Diego, uno puede analizar. Armenia no está muy conforme con la actitud de Rusia, por ejemplo. Claro. Turquía se ha alineado claramente o ha demostrado claramente un posicionamiento contra el actual gobierno de Israel, y en estos años Estados Unidos reconoce el genocidio armenio. ¿Cuántas cosas de la estrategia geopolítica puede haber, ¿no? Ojo, Biden. Sí, El Biden. año pasado Trump se hizo el distraído y no dijo nada. Hay expectativa que creo que no va a decir nada también este año. O sea, en Estados Unidos hay que entender esto como un juego también, decirle a Turquía, mirá que tengo este tema. También Israel usa ese tema del genocidio para pegarle a Turquía, y eso lo tenemos que entender. Ahora creo que todo eso ya no cuenta, porque está tan cambiado todo el orden internacional, donde el derecho internacional casi no se respeta. Hay toda una realidad nueva y hay que adaptarse, y Armenia tiene que jugar. O sea, el tema político del genocidio existe. Una cosa es el tema, o sea, el tema genocidio para nosotros los armenios, digamos, de fuera de Armenia, y otra cosa es la vida en la República de Armenia. El tema del genocidio se considera, se rinde homenaje, es feriado no laborable, pero ahí Turquía está al lado. Vos dependés de que Turquía no se enoje también, entonces es muy complicado. Claro. Es muy fácil ser guapo armenio contra Turquía en Uruguay, cuando sabés que vos después al otro día no vas a trabajar y vas a tener tranquilidad. Pero ser guapo en Armenia y hablar contra Turquía desde Armenia, siendo gobernante, ¿no? Vos te haces el loco, sos guapo, avivás, y ¿qué pasa si tiran un misil y matan 5 o 6 mil personas? ¿Cómo pasó? Diego, estaba leyendo por ahí que, por supuesto, Turquía hace años viene prohibiendo la posibilidad de hacer actos recordatorios en su territorio de este genocidio, ¿no? Que antes de la pandemia se permitían desde hace años. Hay un cambio, ¿no? Hubo un cambio con una fuerte, digamos, presencia de militantes turcos de izquierda, con kurdos que reconocieron el error del pueblo kurdo de haberse dejado usar y reconocer el genocidio. Hay cambios dentro de Turquía. Ahora, Erdogan maneja el tema siempre con oportunismo, y ahora fue muy práctico, digamos, y dijo no quiero más problemas, y se prohíbe Erdogan se pronuncia, mañana se va a pronunciar y va a expresar condolencias por los armenios que murieron. O sea, hay todo un tema en la lengua que se utiliza, cómo tergiversan las cosas. Van a escuchar muchos gobernantes que capaz que Trump habla y dice, acontecimientos trágicos. A veces uno lee esos mensajes y parece que fue que se cayó un avión y hubo un accidente y murieron 1,5 millones de armenios. Hubo un derrame, otra pandemia. Entonces, o sea, no se establece que acá hubo una voluntad de eliminar a un pueblo porque era una solución política, económica, cultural, que el genocidio sigue porque las consecuencias no se terminan. O sea, es un tema, y reitero, hay gente muy capacitada, por suerte, especializada en estos temas. Hay expertos en genocidios, historiadores que analizan el tema magníficamente, porque todo esto empezó después del genocidio. Vino el Holocausto, aparecieron otros genocidios, y se dieron cuenta de que el tema de los genocidios en la historia universal ya venía de antes. Todo un fenómeno nuevo. Entonces, tenemos que entender que hacemos muy bien en recordar esto, en mencionar, para que la gente no crea que no puede volver a pasar, o que no es válido entre las actitudes de los imperios, o la actitud imperialista de los gobiernos de avasallar y de solucionar problemas que se generan, y que tiene
siempre tiene, es algo multifactorial, digamos, tiene muchas causas. O sea, aquí cuando hablamos del genocidio armenio vemos, bueno, diferencias religiosas evidentes, los armenios cristianos, los turcos musulmanes. Sin embargo, había un tema político de que los armenios no obtengan presencia en los poderes, hay un tema económico, es el crecimiento, bueno, la capacidad de los armenios de triunfar económicamente, de acumular, etcétera, era matarlos y robarles, sacarles. Hasta hay casos de empresas internacionales que tenían seguros de vida de armenios que fueron asesinados, que tenían esas pólizas de seguros de vida de armenios por pagar. El gobierno otomano quería cobrarlas y no se las pagaron, incluso se hicieron juicios y los herederos o los familiares llegaron a cobrar esas pólizas, y se hizo todo un material, digamos, interesante de probación, de prueba de lo que fue el exterminio, el genocidio. O sea, que la gente vivía y fue asesinada, es evidente. Que hubo una política de matarlos a todos o de exterminarlos y deportarlos, eso no hay dudas, está probado científicamente. Ahora, ¿nosotros qué podemos hacer ahora? Y nosotros tenemos que de esto hablar, la gente tiene que entender, los niños tienen que aprender, tienen que preguntar, y tenemos que saber responderles, y darnos cuenta de que, como bien decías vos, Hernán, que lo que pasa en el mundo hoy, tiene una escuela. En la escuela los turcos aprendieron mucho de los alemanes también en las torturas que aplicaron. Alemania fue la Alemania de la guerra, fue la principal aliada de Turquía, el Imperio Austrohúngaro también. O sea, cuando uno va a las pruebas del genocidio, tiene que ir a los aliados turcos. Ahí están las pruebas de que fue un genocidio y cómo se organizó. Diego, nos quedan algunos minutos. Esto está, por supuesto, va a ser como cada año recordado en muchas partes del mundo, donde hay presencia de la comunidad armenia también. Aquí ya se han hecho y se van a hacer varias actividades, ¿no? Claro. Evidentemente que la diversidad de la colectividad genera que cada grupo, cada sector, cada entidad desea tener su recordación, por eso es que siempre en abril aparecen distintas manifestaciones, son todas válidas y son todas positivas. Nosotros como medio estamos participando y apoyando la que se hace siempre el mismo día, que es el día de recordación, el 24, que es en la Plaza Armenia. Mañana, desde las 14:30. Allí se ha convocado al intendente Vergara para ser el orador principal. Va a hablar la embajadora de Armenia, porque es un momento clave en donde la diplomacia tiene que expresarse por la realidad, porque claro, digo, es muy polémico hoy que Armenia quiere dialogar y solucionar, pero bueno, cómo se maneja el tema, y es un arte, ¿no? La diplomacia tiene que transformar al asesino en neutral para que no te vuelva a matar, y al enemigo en amigo. O sea, entonces es una situación compleja y complicadísima, pero no tiene más remedio Armenia que diplomáticamente frenar, porque si uno analiza los antecedentes y la realidad, es muy sencillo que Turquía y Azerbaiyán se coman a Armenia en 2 horas. Entonces, ¿qué es lo que preferimos? ¿Que Armenia sea guapa y saque pecho y enfrente a Turquía y la acuse de un genocidio? ¿O, sin dejar de reconocer la historia y la verdad, lograr con una actitud diplomática y hasta de magia o de arte, que Turquía mire para otro lado y apunte todos los misiles para otro lugar, que puede ser, no sé, ya ha sido, ¿no? Y Armenia pueda subsistir
como Estado independiente y soberano, que es un arte también, porque sabes que tenés al otro vecino, que es Azerbaiyán, que cada día está más poderoso, porque tiene petróleo, porque tiene, bueno, un déspota autócrata en el poder, que cada día se fortalece más, y el mundo mira para el costado estas situaciones. O sea, si vos no te cubrís, bueno, con Palestina lo estamos viendo, que si no tenés aliados, si no tenés peso, o sea, es complicadísima la situación. Hay que, para decir, y podemos leer algún mensaje en el final, Marcelo, que tenemos de WhatsApp y en el chat, tan presente está esto que se dio aquel episodio, Diego, hace, no me acuerdo cuánto hace, del canciller turco cuando estuvo en nuestro país, ahora vi que hizo señas con un signo de una banda fascista, ¿no? Los lobos grises, sí, él hizo un signo ahí como que, y provocó, o sea, a la gente que le gritaba. Claro, los armenios fueron ahí a manifestar, porque se inauguró, ahora parece que se cambió la embajada de Turquía, de la Ciudad Vieja se lleva a Carrasco pero bueno, son esas anécdotas que quedan en el Uruguay. Turquía es un país muy importante en la zona, claro. Pero no ha logrado tener avances en la democracia y en reconocer la historia y dar vuelta a la página. O sea, tienen que tener ese coraje, es muy complicado, no se sabe cuándo se va a dar y siempre son más fuertes que nosotros, y bueno, es por eso que nosotros invitamos para que mañana nos acompañen en la Plaza Armenia, para acercarse, para mostrar que bueno, los armenios seguimos estando. El hecho de estar en la radio y de transmitir la cultura creo que es válido y es una respuesta a esta actitud de exterminio de un pueblo, y que tiene, bueno, como decíamos, muchas expresiones, y yo también quiero hablar del tema del genocidio cultural, ¿no? Que es la destrucción de las iglesias armenias, la destrucción de toda huella armenia. Es una forma también de genocidio, ¿no? Bueno, alguien que firma en el chat del canal de la radio, el Búho Pardo, dice, es más o menos como el genocidio del imperio sionista. Sería bueno estudiar y ver la historia desde comienzos para no confundir a los que no la saben, dice en ese par de mensajes. Sí, tengo dos acá. Uno de Raúl dice, buenos días, Armenia con su memoria siempre presente, libre, junto al símbolo de la joven con la granada en sus manos por nuevo vivir. Y otro de Roque que dice, ¿por qué acá en Uruguay siempre se hace el recordatorio en la iglesia Armonía de la Teja y no en otras iglesias armenias que están diseminadas en todo el país? Bueno, yo no quiero entrar en esos detalles, pero cada recordación y cada cosa que se haga, el que la hace tiene que responsabilizarse. Aquí es evidente que hay distintas manifestaciones y distintas visiones. El día es el 24 y el 24 hay pocos actos, pero en la semana se hacen varios actos. Son expresiones totalmente legítimas y ahí está. Refleja la diversidad. No se puede hablar de que hay una sola, o se hace. Cada uno hace lo que puede, lo que quiere, y lo fundamental es que se hable del tema y que se transmita la historia, y cada uno pueda acceder a materiales para estudiar el asunto, y hay muchos, se han publicado muchos materiales, hay muchas investigaciones de jóvenes profesionales que se especializan en el tema, y en eso creo que estamos bastante mejor. Han habido películas, lo que ha hecho Aznavour por el tema es muy importante, la difusión. Hace poco aparecieron películas hasta de Hollywood, hablando del tema. Hay muchos avances, pero obviamente el peso político que tiene Turquía y el paso del tiempo para todas estas situaciones, es como que el tiempo juega en contra, porque se van muriendo los sobrevivientes, las nuevas generaciones no tienen la misma
situación, la misma, digamos, la misma motivación, aparecen nuevas realidades sociales, etcétera, etcétera, y como que aparece esto como algo fuera de moda, que tenemos que andar recordando algo de 111 años, etcétera. Pasa con varios temas. Pero bueno, esto está presente en la vida, ¿no? Bueno, tenemos que cerrar porque se viene el pase. Dice Juan de los Bulevares: crecí con los Panosian, estudié con los Lapachian, trabajé con los Pachalian, dice, gran gente Juan de los Bulevares. Que le toca, se ve que le tocó, bueno, compartir con distintos integrantes de la comunidad armenia. No tenemos más tiempo, aunque todavía entran mensajes como siempre sobre el final. Gracias, Diego. Mañana la actividad que vamos a estar recordando, y el fin de semana suponemos todo esto va a estar reflejado en Radio Arax también. Obviamente, Hernán, un saludo para ustedes, el agradecimiento, el saludo para toda la audiencia. A mí también varios oyentes de la 36 me mandan mensajes. Bueno, estamos integrados, no es solo el genocidio un asunto de los armenios. Claro. Ya también de es parte de la... debe ser un asunto solo de ese pueblo. Claro, pero el tema del genocidio armenio ya forma parte también de la sociedad uruguaya y de la historia sin uruguaya. duda. Eso es muy importante. Exacto. Gracias, Diego. A ustedes. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre.